Hola, bienvenido nuevamente a esta secuencia de análisis. Si vienen de escuchar los podcasts, ya saben que nos dedicaremos a ver otro capítulo sobre El sistema en crisis, de la colección Historia Integral Argentina. En esta oportunidad con un texto de Jaime Fuchs llamado Ideología y Desarrollo Industrial. Complementaremos con un texto de carácter general de la obra sobre los partidos, ideologías e intereses de esa época posterior a 1930. El tema que nos convoca hoy es central: el debate ideológico que acompañó los intentos de desarrollo industrial en la Argentina, un debate que, como veremos, es un espejo de conflictos de clase y relaciones socioeconómicas que resuenan hasta nuestros días. Vamos a explorar distintas concepciones económicas y sus transformaciones a lo largo de décadas cruciales. Exactamente. Y es clave entender desde el vamos que la ideología no flota en el aire. Como parte de lo que se denomina la superestructura, es decir, las ideas, la cultura, las instituciones políticas que se asientan sobre la base económica, refleja en última instancia esas relaciones económicas. Para analizarla con rigor es imprescindible situarla en su momento histórico, en la situación concreta del país. Las ideas tienen raíces materiales profundas. Una precisión fundamental, sí señor. Y nuestro guía principal en este recorrido es Jaime Fuchs. Para quienes quizás no lo tengan tan presente, Fuchs fue un destacado intelectual crítico argentino. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, periodista, autor de numerosos trabajos. Desde muy joven tuvo una activa militancia, primero en el movimiento estudiantil y sindical, pasando por las Juventudes Libertarias y luego integrando las filas del Partido Comunista Argentino. Se lo reconoce como un pensador de filiación marxista, muy comprometido con la defensa del patrimonio nacional, el petróleo, por ejemplo, y la denuncia de la deuda externa. Obras como La penetración de los trusts yanquis en la Argentina o Argentina, su desarrollo capitalista, son claves para entender su pensamiento y la época. Nos ubicamos entonces en el tiempo, la Argentina posterior a 1930, un país golpeado por la crisis económica mundial que estalló en 1929 y sacudido por el golpe de Estado del general Uriburu, que derrocó al presidente Irigoyen. Ese es el escenario donde se despliegan las ideas que vamos a analizar. Un contexto de inestabilidad política y, reacomodamiento económico forzoso. Bien, comencemos a examinar estas corrientes. Viajemos primero a la década del 20, a las ideas industrialistas de Alejandro Bunge, una figura relevante en su época, economista de fuertes convicciones católicas y un nacionalismo de corte, podríamos decir, aristocratizante. Bunge se preguntaba por las causas del atraso argentino, ¿no? ¿Qué identificaba él como los principales problemas? Su diagnóstico apuntaba a varios frentes. La fuerte dependencia de nuestra producción agropecuaria de los vaivenes de los mercados externos. Una diversificación productiva muy escasa. Muy limitada. Muy limitada, sí. La concentración de la tierra en grandes latifundios que no siempre eran productivos y, como resultado, un mercado interno débil, con bajo consumo, sobre todo en el interior. Interesante diagnóstico. ¿Y qué proponía para superarlo? ¿Cuáles eran sus ideas? En lo agrario, su propuesta era un tanto, idealista. Hablaba de fomentar la pequeña propiedad, los hogares rurales, pero sin plantear la eliminación de los latifundios. Sugería reformas impositivas, inspiradas en las ideas de Henry George, como para presionar a los terratenientes a vender parte de sus tierras. Una propuesta que, desde la perspectiva de Fuchs y mirando la historia después, se revela insuficiente, ¿no? Sin tocar la estructura de la tenencia de la tierra, sin liquidar el poder del latifundio, el mercado interno necesario para un desarrollo industrial sólido queda limitado. La base de consumo popular no se expande lo suficiente. Exacto. Donde Bunge sí era más enfático era en la cuestión industrial. Defendía un claro proteccionismo aduanero, criticando abiertamente a los partidarios del libre cambio. Pedía crédito para la industria, reducir importaciones y sustituirlas con producción local. Hacía hincapié en el ahorro nacional, la capitalización interna y una política financiera autónoma. Fue muy duro con la política económica que, decía él, estaba dictada por importadores y estancieros. Claro. Tiene una frase muy gráfica, muy potente. Nuestros 10 millones de habitantes no quieren ya recibir innecesarias frusterías en cambio de cueros y lana. Incluso alertaba sobre la dependencia de las grandes potencias y el avance norteamericano. Sin embargo,
Aquí surgen las contradicciones que marca Fuchs, ¿no? A pesar de ese discurso nacionalista, Bunch le veía con buenos ojos la participación del capital estadounidense en la industrialización. Apoyó el golpe de Uríboro en 1930, un golpe que buscaba, según algunos análisis de la época, adaptar la Argentina a la crisis mundial, y más tarde respaldó la política económica de Federico Pinedo, que no se caracterizó precisamente por un fervor industrialista. Entonces, ¿cuál era el juego de Bunge según esta visión crítica que presenta Fuchs? Bueno, Fuchs interpreta que Bunge intentaba una conciliación difícil, mantener los intereses de la oligarquía terrateniente tradicional y al mismo tiempo dar espacio a la burguesía industrial que empezaba a crecer, pero todo esto sin desafiar la influencia de los grandes capitales extranjeros. Un equilibrio inestable, funcional a preservar la estructura de poder existente, digamos. Y aquí nos conectamos con la reflexión sobre la dependencia agropecuaria, que ya señalaba Bunge. ¿No resuena esa problemática en la economía argentina actual? Esa vulnerabilidad a los precios internacionales de los commodities, la dificultad para diversificar la matriz productiva. Parece un eco persistente, ¿no le parece? Sin duda alguna. Es una discusión que atraviesa décadas y sigue vigente. Dejamos a Bunge y avanzamos a la década del 30, marcada por la figura de Federico Pinedo y el surgimiento del intervencionismo estatal. La crisis del 29 fue un golpe de realidad, que dejó al desnudo las fallas estructurales. La vieja confianza de la oligarquía en que la economía se arreglaba sola, se quebró. Ahora veían necesario que el Estado interviniera para proteger sus intereses. Pinedo, junto a economistas como Prebisch, fue clave en impulsar esta nueva etapa. El propio Pinedo lo decía sin vueltas. Es indispensable la intervención del Estado. La iniciativa privada no podría hacerlo. La crisis obligaba a un cambio de paradigma, al menos en la práctica. ¿Y cómo se materializó esa intervención estatal? ¿Qué medidas se tomaron? Se crearon las famosas juntas reguladoras para controlar la producción y comercialización agropecuaria. Se estableció el control de cambios para manejar las divisas y se tomaron diversas medidas financieras e impositivas. Una batería de instrumentos inéditas de entonces. Pero la pregunta clave es, ¿a quién benefició realmente todo este andamiaje? ¿Cuáles fueron los resultados? El análisis de Fuchs es lapidario, la verdad. Sostiene que estos organismos quedaron bajo el control de los intereses dominantes. Los grandes terratenientes ganaderos, los bodegueros, la oligarquía azucarera, y siempre en buena sintonía con los capitales financieros extranjeros. El objetivo no era un proyecto de desarrollo nacional, sino salvar las inversiones de estos grupos, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores y a los pequeños y medianos productores. Pinedo argumentó en su momento que se había evitado el cataclismo con el mínimo de conmoción posible. Una afirmación que Fuchs contrasta fuerte con la realidad social de la época. La desocupación masiva, las ollas populares en los barrios, las quiebras de muchos pequeños comerciantes y productores. La conmoción fue muy real para la mayoría, ¿no? Más tarde, en 1940, con su plan de reactivación económica, Pinedo propuso algunos estímulos a la industria como créditos o uso de materias primas nacionales. Pero puso un límite muy claro. Decía, y vale la pena citarlo textualmente: debemos precavernos del error de promover aquellas producciones que tiendan a disminuir las importaciones de los países que sigan comprando nuestros productos. Hay que importar mientras se pueda seguir exportando. Incluso llegó a decir que la agricultura y la ganadería son industrias. Una visión muy particular. Clarísimo. Una visión que claramente ataba a cualquier desarrollo industrial a la conveniencia del sector agroexportador. Lo subordinaba. Totalmente. Ya se percibía la influencia de las ideas de Keynes, esa noción de que el Estado puede y debe intervenir para suavizar los ciclos económicos. Pero el resultado concreto de la política de Pinedo y la concordancia, según Fuchs, fue achicar el mercado interno, ponerle un techo bajo al desarrollo industrial autónomo y, en última instancia, debilitar la economía nacional, favoreciendo intereses extranjeros. El Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña es el símbolo más claro de esa profundización de la dependencia, ¿no? Y aquí surge otra reflexión inevitable, casi una pregunta para la audiencia. Ese debate entre proteger la industria local o priorizar la inserción en los mercados mundiales, tan presente en Pinedo, ¿acaso no sigue vivo hoy?
Los argumentos parecen agornarse, los actores cambian, pero la tensión de fondo entre esos dos modelos de desarrollo persiste en la discusión pública argentina. Han cambiado tanto los términos del debate. Es una tensión estructural que reaparece bajo distintas formas en cada coyuntura histórica. Los términos pueden cambiar, pero el fondo del problema sigue ahí. Avancemos en el tiempo. La situación da un vuelco con la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del peronismo en los años 40. Aquí la situación adquiere una nueva dimensión, diría yo. Sí, la guerra provocó cambios importantes. Hubo un crecimiento industrial notable, forzado en parte por las dificultades para importar. Las cifras son elocuentes. El número de obreros industriales casi se duplicó entre 1939 y 1946. Pasaron de unos 530,000 a casi 940,000. Los establecimientos industriales también crecieron significativamente. Ramas como la textil, la química, metalúrgica, vieron una expansión importante. El PBI industrial creció a un ritmo muy alto en esos años. Y este auge económico tuvo su correlato político, claro está. La burguesía industrial, comercial y financiera ganó peso e influencia. Figuras como Miranda o Lagomarsino pasaron a integrar el equipo de gobierno a partir de 1946. Fuchs, citando a otros analistas de la época, habla de un cambio en la caracterización del gobierno, de ser predominantemente terrateniente burgués, a ser burgués terrateniente, reflejando ese mayor poder del sector industrial. ¿Y cuáles eran los intereses de esta burguesía en ascenso? ¿Qué buscaban concretamente? Buscaban ampliar el mercado interno, que era donde colocaban su producción, lógicamente, y limitar hasta cierto punto el poder de los grandes consorcios extranjeros. Esto se vio en algunas nacionalizaciones de servicios públicos, por ejemplo. Esto generó roces con la oligarquía terrateniente exportadora, aunque también había una fuerte interdependencia entre ambos sectores. No era una ruptura total, sino un reacomodamiento de fuerzas. ¿Y cómo encajan en este cuadro las mejoras para los trabajadores y el amplio apoyo popular que tuvo el peronismo en sus inicios? Bueno, la coyuntura económica era favorable. Había crecimiento y necesidad de mano de obra. En ese marco, y para asegurar la producción sin conflictos, los industriales accedieron a reclamos salariales y mejoras laborales. Esto benefició particularmente a muchos trabajadores que venían del campo a la ciudad. El propio Perón, en discursos de la época, justificaba estas concesiones como una forma de evitar una revolución social de tipo marxista. Argumentaba que si no se daba bienestar a las masas, estas ya influenciadas por esas ideas, según él, la hubieran provocado. Ahora, profundicemos el análisis de ese primer peronismo que describe Fuchs. Hubo crecimiento de la industria liviana hasta 1948, es cierto, pero la base agraria seguía mostrando debilidades, y en 1949 llegó una nueva crisis. Sí, una crisis vinculada a factores externos. Cayeron las exportaciones argentinas, bajaron los precios internacionales de nuestros productos, la balanza comercial se volvió negativa. Todo esto muy ligado a la situación de Gran Bretaña, nuestro principal comprador en ese momento, y a una recesión en Estados Unidos entre el 48 y el 49. ¿Y el impacto puertas adentro? ¿Cómo se sintió acá? Fue fuerte. La devaluación del peso en 1949, atada a la caída de la libra esterlina, disparó la inflación. Esto erosionó el salario real, bajó el poder de compra y contrajo el mercado interno, que era el motor del modelo. Se sintió mucho. Antonio Cafiero, que es citado por Fuchs, habló de una nueva vulnerabilidad del modelo. ¿A qué se refería exactamente con eso? Cafiero planteaba que ese crecimiento hacia adentro, basado en sustituir importaciones de bienes de consumo, generaba una nueva dependencia. La necesidad de importar combustibles, materias primas, bienes de capital para que esas industrias funcionaran. Fuchs matiza un poco esto, diciendo que si bien es distinto importar manufacturas que importar insumos, el problema de fondo es que un desarrollo industrial enfocado solo en bienes livianos sigue siendo vulnerable, si no va acompañado de una política exterior independiente, de medidas contra los monopolios extranjeros en sectores clave como energía o transporte, del desarrollo de la minería y de una industria pesada propia. Sin eso, la vulnerabilidad persiste. En esos años, también se acuñó el término economía social. ¿Qué significaba en ese contexto? ¿Qué buscaba expresar? Era parte del discurso oficial de la época. Se hablaba de superar el capitalismo inhumano, de darle un sentido social a la propiedad, de un
capital humanista, de buscar la solidaridad social entre patrones y obreros, una especie de tercera posición entre capitalismo y comunismo. Fuchs traza un paralelo interesante con la economía social de mercado que se aplicó en Alemania Occidental después de la guerra. Sí, ambas compartían la idea de una planificación estatal que respetara la iniciativa privada, pero orientara la economía hacia fines sociales, supuestamente. El primer plan quinquenal, 1947-51, intentó plasmar esto, buscando industrializar, pero, según el análisis de Fuchs, sin tocar los privilegios de fondo, ni los de los latifundistas, ni los de los monopolios extranjeros. El resultado, evalúa Fuchs, fue un fracaso que terminó en el Plan de Austeridad de 1952. Una idea que circuló mucho en esa época y que reaparecerá después con el desarrollismo es que el capital extranjero, al invertir en el país, cambiaba su naturaleza, se nacionalizaba. Una idea bastante discutible. Esto nos lleva a una reflexión fundamental sobre las corrientes que vendrán después. El neoliberalismo y el desarrollismo, dos respuestas distintas pero que, según la lectura de Fuchs, comparten una raíz común. Empecemos por el neoliberalismo, o la economía social de mercado en su versión europea. Fuchs lo ve como la ideología de los sectores más concentrados del capital financiero internacional, la teoría del neocolonialismo, básicamente. Sus referentes, como Röpke, von Mises, Hayek, aunque con diferencias entre ellos, presentaban un discurso de nuevo capitalismo, supuestamente sin afán de lucro desmedido, y opuesto al viejo liberalismo. ¿Qué proponían concretamente para países como Argentina? La prioridad absoluta era la estabilidad monetaria, lograda generalmente a costa de enfriar la economía y comprimir el consumo popular. Eso era clave. Veían como esencial la ayuda del capital extranjero, pero exigiendo condiciones muy favorables. Libertad para sacar ganancias, privilegios fiscales, trato preferencial respecto al capital local. Eran muy críticos del rol del Estado en la economía, al que tildaban de socialista. En el agro hablaban de tecnificación, evitando la cuestión de la tierra. Y defendían la libre empresa, aunque en la práctica apoyaban la intervención estatal que beneficiara a los grandes grupos. ¿Y quiénes difundían estas ideas acá en Argentina? ¿Quiénes eran sus portavoces? Organismos internacionales, como el FMI, por supuesto, y organizaciones empresariales locales e interamericanas como ACIEL, Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres, o el Foro de la Libre Empresa, que agrupaban a los sectores más concentrados del capital. También encontraron eco en sectores conservadores de la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Fuchs ve plasmadas estas ideas en documentos de la dictadura de Onganía, por ejemplo, en el anexo 39 de la Revolución Argentina. ¿Y cómo se tradujo esto en políticas concretas para la industria? ¿Cómo se vio en la práctica? Bajo la bandera de la modernización, se tendió a reducir la protección arancelaria, lo que facilitó la entrada de productos importados y la absorción de empresas nacionales por capitales extranjeros. Fuchs menciona muchísimos casos, más de 95 empresas importantes. Se impulsaron leyes favorables a la inversión extranjera en áreas como hidrocarburos, como la ley de Frondizi, y se facilitó la privatización o el control extranjero de empresas públicas clave, como en la siderurgia, donde se favoreció a plantas extranjeras en detrimento de la estatal Somisa. Pasemos ahora a la otra corriente que menciona Fuchs, el desarrollismo. La considera una variante del mismo enfoque neocolonial. Exacto. El desarrollismo toma elementos del neoliberalismo y las teorías de crecimiento económico de la época. Es más pragmático, busca un modelo de desarrollo, pero según Fuchs, sin cuestionar ni modificar la estructura de base, el atraso agrario y la dependencia externa. Eso queda intacto. ¿Cuál es su idea central entonces? Su propuesta fundamental. La industrialización debe hacerse con la ayuda decisiva del capital extranjero. La gran contradicción que señala Fuchs es que se espera que ese mismo capital monopólico internacional, que históricamente se benefició de la división internacional del trabajo que generó el subdesarrollo, que cambie su comportamiento al invertir localmente y se convierta en motor de un desarrollo autónomo.
una ilusión para Fuchs, una contradicción en sí misma. ¿Por qué? ¿Cómo describe Fuchs la actuación real de ese capital cuando invierte en países como el nuestro? Señala que, lejos de romper con el atraso, los monopolios extranjeros suelen aliarse con los sectores más tradicionales, como la oligarquía terrateniente o el gran capital local, que su interés industrial es tardío y se concentra en bienes de consumo o ensamblaje, a menudo comprando empresas nacionales ya existentes, no creando nuevas capacidades, que operan como filiales, con privilegios, sin invertir en ramas básicas que generen autonomía real, como la producción de maquinarias o bienes de capital. Además, distorsionan el uso de recursos locales, obstaculizan a la industria nacional independiente, buscan ganancias rápidas, generan desarrollo desparejo y desigual, imponen precios altos de monopolio y usan el crédito local para financiarse, en lugar de traer capital fresco. En resumen, refuerzan la dependencia en lugar de superarla. Esa es la crítica central. Y aquí vuelve la pregunta sobre la tensión entre industria nacional y capital extranjero. ¿La conciliación que buscaba Bunge o la asociación que proponían los desarrollistas es realmente posible? O, como sugiere Fuchs, los intereses terminan siendo antagónicos en puntos clave. ¿O se manifiesta esa tensión hoy en un mundo aún más globalizado, con capitales que se mueven con tanta libertad? Es una pregunta que queda picando, ¿no? Es una pregunta crucial, sin duda, para pensar cualquier proyecto de desarrollo en la actualidad. Las condiciones cambiaron, pero la tensión de fondo persiste. Otra vertiente importante que analiza Fuchs fue la asociada a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sí, la CEPAL tuvo mucha influencia en economistas y sociólogos argentinos y latinoamericanos en general. Intentó formular una teoría latinoamericana del desarrollo. Criticaba algunos aspectos de la inversión extranjera, planteaba la necesidad de reformas internas y destacaba las particularidades de la región. Tuvo un tinte nacionalista en sus inicios, sobre todo con Prebisch. ¿Su principal aporte según la visión de Fuchs? Reconoce que proporcionó mucha información valiosa y describió bien las fallas estructurales. El diagnóstico era bueno, a nivel descriptivo. Sin embargo, critica que no profundizó en las causas últimas de esos problemas estructurales. Señala que la CEPAL llegó a reconocer tardíamente el problema de la tenencia de la tierra, pero con el objetivo, según cita de Prebisch, figura clave de la CEPAL, de dar al sistema presente la plena validez dinámica de que ahora carece, es decir, reformas para preservar el sistema, no para transformarlo de raíz. ¿Y qué proponía la CEPAL para la industria, concretamente? Inicialmente, apoyó fuerte la política de sustitución de importaciones. Era como la receta cepalina clásica. Pero luego consideró que ese modelo estaba agotado y se necesitaban nuevos rumbos, nuevas estrategias. ¿Y cuál fue la nueva receta entonces? ¿Hacia dónde apuntaron? La integración económica latinoamericana como forma de superar la estrechez de los mercados nacionales. Proponían también revisar el proteccionismo para aumentar la competencia y fomentar la asociación entre capital extranjero y nacional a través de empresas mixtas. Esa era la nueva línea. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos beneficiarios de esta integración, según la lectura crítica de Fuchs? Argumenta que la tendencia objetiva hacia mercados más grandes fue aprovechada por los monopolios internacionales, sobre todo norteamericanos. ¿De qué manera se dio eso? Informes de la propia CEPAL indicaban que se esperaba que el capital extranjero se dirigiera a nuevos campos productivos, siempre y cuando se creara un clima favorable. ¿Y qué era un clima favorable? Bueno, libertad para mover capitales y para remitir ganancias. La orientación de la industria regional seguiría los intereses de estos monopolios, priorizando ramas donde ya tenían fuerte presencia en la región, como siderurgia, petroquímica, automotriz. El resultado final de esa estrategia de integración, tal como se planteó. Para Fuchs era una forma de encubrir la expansión de los consorcios bajo un rótulo nacional o latinoamericano. Significaba una nueva división del trabajo funcional a ellos, el control de sectores clave y la subordinación de la producción regional a intereses externos, incluso menciona intereses militares. Una estrategia contraria a una industrialización autónoma e independiente.
Contrasta esto con el anhelo genuino de los pueblos latinoamericanos por integrarse, un anhelo obstaculizado por estos mismos intereses monopólicos y las oligarquías locales. Mientras persistieran esas estructuras de poder, dice Fuchs, cualquier integración terminaría siendo antinacional. Menciona también el modelo de Aldo Ferrer, posterior, con su idea de un modelo integrado y abierto que usaba instrumentos similares. Integración, asociación con capital extranjero, empresas multinacionales, y recibía críticas parecidas por ignorar la estructura de dependencia argentina. Entonces, después de recorrer todas estas idas y vueltas, todas estas corrientes y planes, ¿cuál es el balance que hace Fuchs de tantas décadas de intentos y debates sobre el desarrollo industrial argentino? Es un balance sumamente crítico, ¿eh? Enumera una larga lista de planes económicos fracasados en 40 años. El Plan Pinedo de los años 30, los 2 planes quinquenales peronistas, el de estabilización del 52, también peronista, luego el de Prebisch post-55, el Plan Merrier del 57, los de Frondizi de estabilización y desarrollo, el de Illa de desarrollo con libertad, el de Onganía de transformación y desarrollo, hasta llegar a desarrollo con justicia. Una lista larga. Y el denominador común de todos ellos, más allá de sus diferencias. Más allá de sus diferencias y de algunos aspectos que pudieron ser positivos en algún momento, todos fracasaron, según Fuchs, en lograr un desarrollo industrial sostenido y decisivo. La causa de fondo, insiste una y otra vez, es la misma: la persistencia de la estructura socioeconómica latifundista y dependiente. No se pueden lograr resultados distintos si no se cambian las bases sobre las que opera la economía. Hay leyes económicas que rigen esa estructura. Describe una crisis estructural profunda, entonces. Sí, un choque, un antagonismo entre el potencial de desarrollo de las fuerzas productivas, la capacidad de producir, la tecnología disponible, los trabajadores calificados y las relaciones de producción existentes. La propiedad de la tierra concentrada, el control extranjero de sectores clave, que frenan, que asfixian ese potencial. Este choque se agudiza en Argentina, dice Fuchs, por tener una estructura anacrónica, vieja, frente a un mundo en plena revolución científico-técnica. La ley del desarrollo desigual, propia del capitalismo, se ve acentuada aquí por el imperialismo y por el poder persistente de la oligarquía local. ¿Cómo caracteriza a la Argentina en ese marco complejo? Como un país dependiente y latifundista. Esa es la base. Pero que al mismo tiempo ha alcanzado un desarrollo capitalista importante. No es un país feudal, es capitalista pero dependiente. Esto genera una doble opresión: la interna, ejercida por los sectores dominantes locales, y la externa, ejercida por el capital extranjero y las potencias imperialistas. ¿Y las consecuencias concretas de esta estructura que describe? ¿Cómo se manifiesta? Un desarrollo desparejo, irracional, economías regionales que crecen en ciertos momentos pero luego se ven amenazadas o estancadas. Menciona los casos de Córdoba, Mendoza, Chaco. Baja inversión productiva nacional, porque el capital local muchas veces prefiere la especulación financiera o directamente se fuga al exterior. Hay un bloqueo a la inversión productiva nacional, el uso de los recursos y el crédito local por parte de las empresas extranjeras para su propia expansión, una enorme concentración de la riqueza y la renta nacional, cita cifras de la caída de la participación del salario en la renta, y un tributo gigantesco pagado al extranjero a través de remesas de ganancias, pago de deuda externa, deterioro de los términos de intercambio comercial, cifras que, dice Fuchs, equivalían a construir muchísimos chucones, la represa hidroeléctrica, en pocos años. Y remarca una y otra vez la importancia clave del sector agropecuario. Sin una reforma agraria profunda que liquide el latifundio, amplíe el mercado interno y genere demanda de bienes industriales en el campo, el desarrollo industrial integral queda trabado. Y frente a este diagnóstico tan severo, tan crítico, ¿cuál es el camino que propone Jaime Fuchs para alcanzar un desarrollo industrial genuino y autónomo para la Argentina? Plantea una serie de condiciones económicas que considera indispensables. Primero, expropiar y nacionalizar los grandes monopolios extranjeros en áreas estratégicas: petróleo, energía, comunicaciones, frigoríficos, alimentos, siderurgia, minería,
petroquímica, banca, seguros, comercio exterior. Un control estatal fuerte. Segundo, una defensa real y efectiva de la industria nacional que vaya más allá de medidas aduaneras o crediticias que a veces terminan beneficiando a los grandes capitales, incluidos los extranjeros. Tercero, y esto es central en su planteo, liquidar el latifundio con una reforma agraria profunda, entregando la tierra a quien la trabaja, para ensanchar de verdad el mercado interno, elevar el nivel de vida popular y crear una demanda sostenida de bienes de capital e insumos industriales desde el campo. Cuarto, promover activamente la pequeña y mediana industria nacional, que es la que genera más empleo y dinamiza el mercado interno. ¿Y qué rol le asigna al Estado en todo este proceso de transformación? Un rol protagónico fundamental. El Estado debe orientar, dirigir, planificar la economía nacional. Debe actuar directamente a través de empresas públicas en sectores clave recuperados. Debe controlar la banca y el comercio exterior para ponerlos al servicio del desarrollo nacional y no de la especulación o los intereses monopólicos. Debe promover activamente nuevos centros industriales en el interior para un desarrollo más equilibrado y llevar adelante una política comercial exterior independiente, soberana, diversificada, sin sometimientos políticos ni económicos. Son medidas económicas drásticas, sin duda, que lógicamente requieren condiciones políticas muy particulares para poder llevarse a cabo. Indispensables, claro. Fuchs habla de la necesidad de un gobierno democrático popular que represente los intereses de la clase obrera, de los campesinos, de los sectores medios, de la burguesía nacional no ligada a los monopolios. Un poder popular con democracia real, auténtica, para poder llevar adelante esa revolución agraria y antiimperialista que considera necesaria. Requiere la participación activa y consciente del pueblo en la toma de decisiones. ¿Su visión final entonces cuál es? ¿Es pesimista u optimista? Es de optimismo histórico, diría yo. Veía en marcha, en su momento, la conformación de un gran frente de coincidencias nacionales para lograr esos cambios profundos, para alcanzar la liberación nacional y social. Y cierra su texto citando a Esteban Echeverría, de la generación del 37, un llamado a terminar con la contrarrevolución y ser independientes y libres. Un llamado con mucha fuerza histórica. Un análisis denso, profundo, polémico sin duda alguna, pero que obliga a pensar, a reflexionar. Y aquí surgen preguntas ineludibles para quienes nos escuchan. Considerando el análisis de Bunge sobre la dependencia de los mercados externos para el agro, ¿qué ecos encuentra esa problemática en la economía argentina actual? ¿Sigue siendo un talón de Aquiles? Y ese debate eterno entre proteccionismo e inserción en los mercados mundiales, presente desde Bunge y Pinedo, ¿sigue vigente hoy? ¿Han cambiado realmente los argumentos de fondo o solo los actores principales? ¿Seguimos discutiendo lo mismo con otras palabras? La tensión entre los intereses de la industria nacional y el capital extranjero, descrita por Fuchs en distintas etapas históricas, ¿cómo se manifiesta hoy? ¿Es posible esa conciliación que buscaba Bunge o la asociación que proponían CEPAL y los desarrollistas? ¿O es una ilusión? Las recurrentes crisis económicas mencionadas, vinculadas a factores externos, pero también, y fundamentalmente según Fuchs, a la estructura interna, ¿qué lecciones dejan para el presente? ¿Se repiten patrones en la forma de afrontarlas? ¿Quiénes suelen pagar los costos? Y la propuesta de Fuchs sobre la necesidad de una reforma agraria profunda y la nacionalización de sectores clave para un desarrollo independiente, ¿qué relevancia tiene en el contexto actual de globalización y predominio del capital financiero? ¿Son caminos viables hoy o resultan utópicos, propuestas de otra época? Finalmente, frente a los distintos modelos de desarrollo presentados, el de Bunge, Pinedo, el primer peronismo, el neoliberalismo, el desarrollismo, la CEPAL, ¿qué modelo parece predominar o qué combinación de ellos en la Argentina contemporánea? ¿Hacia dónde vamos? Una pregunta abierta, compleja, que seguramente genera debates apasionados. Esto ha sido todo por esta emisión. No se pierdan los capítulos anteriores de esta serie en el canal de YouTube. En otros podcasts seguiremos desgranando las crónicas del siglo pasado, un testimonio de otros tiempos que Mágicas Ruinas, magicarruinas.ar, mantiene vivo. Desde 2003, este sitio web evocativo ha sido el portal para acceder a estos valiosos archivos.